Dale, entonces decíamos que las obligaciones y derechos que los socios tienen dentro de la empresa, dependiendo del tipo que pertenezca, o sea, el tipo de sociedad mercantil que sea y quiénes la constituyen, ¿de acuerdo? Los órganos de cada una de ellas, los tipos de socios que pueden existir, así como su ingreso y exclusión de la misma, las razones por las que se puede disolver y la forma que procede su liquidación. Recordemos que cada socio puede contribuir de diferente forma, puede con capital, con inmuebles, ¿de acuerdo? Puede ser capital activo, Capital de trabajo. capital de trabajo también, o sea, puede contribuir de diferente forma y tenemos que saberlo. Tenemos que saber propiamente la constitución de la empresa de pies a cabeza, desde cómo fue constituida, quiénes fueron quienes las crearon, los fundadores de la empresa como tal, y quiénes son los que ahorita tienen decisión, voz y voto al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tiene que saber el abogado corporativo. Ahora, las sociedades mercantiles, si bien es cierto, son la principal figura en el derecho corporativo. No son la única de su interés, ya que existen otras figuras que por las actividades que pueda llegar a realizar entran en el objeto de estudio del derecho corporativo. Las figuras que nos referimos, las figuras a las que nos referimos son la asociación civil y la sociedad civil. Sobre estas dos figuras el derecho corporativo le interesa la forma en que nace a la vida jurídica, los requisitos que debe cumplir para ser existentes y válidas y el concepto de cada una de ellas. Y Ahora, la ley que la rige. las leyes que nos rigen, ahí voy para allá. Las obligaciones y derechos que los socios tienen dentro de ella, dependiendo del tipo que pertenezcan. La administración de cada una de ellas, los tipos de socios que puedan existir, así como su ingreso y exclusión a la misma. Las razones por las que se puedan extinguir, y como dijo el licenciado Luis muy puntualmente, el marco jurídico al respecto de cada uno. ¿Sale? Y recordando que las empresas tienen principalmente y preponderantemente un fin económico. La asociación civil tiene fines que no son económicos y que son dedicados a la cultura. La asociación civil tiene unas facultades de acción dependiendo del objeto social. ¿De acuerdo? Así es. En el estudio de la asociación civil y la sociedad y de la sociedad civil, el derecho corporativo remite a la ley sustantiva civil. Ya hemos hablado de lo que es de la objetiva, bueno, lo que es sustantivo y lo que es sustantivo, objetivo, subjetivo. Ya hemos hablado de todo eso al respecto. Entonces ya tienen que tener un conocimiento previo de cuál sería la ley sustantiva civil. Aunque la empresa o las sociedades mercantiles son el campo de estudio del derecho corporativo, las actividades que éstas realizan son muy variadas, haciendo necesario centrar nuestro interés en el estudio de los aspectos específicos. Las primeras de ellas es la relativa a los actos de comercio que realiza la empresa, pues estos son estos actos los que le dan la característica de mercantiles a las actividades de la empresa. La segunda faceta es la que se refiere a los comerciantes, quienes son los que realizan precisamente los actos de comercio y que una de sus modalidades es la sociedad mercantil. El estudio de los comerciantes implica conocer los tipos que hay, quienes no pueden ser comerciantes, a quienes les puedo prohibir ser comerciantes, todo ello de acuerdo al Código de Comercio nos marca, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas que están en quiebra, ¿de acuerdo? Las personas que se declararon en quiebra o que tienen como tal un ejercicio fiscal en su contra, ¿no? ¿Cómo se llama? El concurso mercantil, ¿no? El concurso, ay, se me fue el término. Exactamente, el concurso mercantil. Concurso mercantil, ¿verdad? Tienen concurso mercantil, todo esto, ¿de acuerdo? Como tal, pues no son propiamente hacia el comercio o no podemos comerciar directamente con ellos o entrar a nuestra empresa a comerciar, ¿de acuerdo? Por último, la faceta que se refiere a la negociación mercantil, esto es que un comerciante realiza actos de comercio con otros comerciantes o personas comunes. Ahora, en el movimiento cotidiano de una negociación mercantil, existe una gran probabilidad de que se le presenten situaciones relacionadas con la propiedad intelectual, muy importante. También esa es otra broncota muy grande, ¿de acuerdo? Que tienen que saberlo.
Ahora, generalmente por la comercialización de un producto o servicio o por el uso o aprovechamiento de algún producto o servicio, es decir, por la realización de actos de comercio, razón por la cual entra dentro de la competencia del derecho corporativo, el cual se aboca a analizar los elementos de cada uno de los derechos intelectuales, la forma en que son protegidos por la ley y la autoridad. El estudio de la propiedad intelectual requiere del apoyo de la ley federal del derecho de autor y la ley de la propiedad industrial. Vamos a imaginar, a ver, una universidad grande, la Ibero, vamos a poner la Ibero, la Iberoamericana. La Déjame persino. Iberoamericana, la Iberoamericana tiene un abogado corporativo y ese abogado corporativo contrata a los maestros, ¿de acuerdo? Contrata a ¿cómo se llama? Al personal que trabaja, a la seguridad privada, por ejemplo, o hace el contrato mercantil con la seguridad privada del campus, ¿de acuerdo? Que esa seguridad privada tiene su propia, es una empresa constituida, ¿de acuerdo? Y le presta el servicio al campus, es un ejemplo, ¿no? Él ve los seguros facultativos de los estudiantes, ¿no? Ahora, vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que la Ibero contrata, que me imagino que sí, contrata a maestros para investigación, ¿de acuerdo? Para una investigación en materia, vamos a imaginar, de telecomunicaciones, ¿no? Contrata maestros que se dedican a investigar ese tema o cualquier otro tema que ustedes quieran y desarrollan algo nuevo, ¿de acuerdo? El contrato de la universidad los hace propietarios del 65% de las ganancias del producto que desarrollen, porque por una razón los contrató la universidad, no nada más por su buena fe, ¿de acuerdo? Los contrató como tal para investigación y si desarrollan algo nuevo, la patente, un porcentaje le pertenece a la empresa, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que inventan un teléfono nuevo o un producto que no conocíamos en el mercado, pero va a tener unas ganancias garrafales. Ellos tienen Es derecho al novedoso. novedoso, ¿de Es acuerdo? una de las características de la patente. Vamos a imaginar que inventan un robot que pasea perros. Vamos a imaginar, ¿no? Vamos a imaginar, vamos a irnos por otro lado. Inventan este robot que pasea perros, ¿no? Y como tal, pues la patente la registra el abogado corporativo, pero tiene que conocer también de patentes, tiene que conocer de lo que es propiedad industrial y derechos de autor, ¿de acuerdo? Y un porcentaje, y saber manejar el porcentaje de cuánto le corresponde a la empresa, o sea, en este caso a la Ibero, a la Escuela de la Ibero, de porcentaje de la patente y de su comercialización del producto y cuánto le toca a los maestros investigadores. Entonces, sí es bastante pesado al respecto en esa área, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que una empresa, la que ustedes quieran, voy a matar una araña, permítanme. Vamos a imaginar una empresa, la que ustedes quieran, que desarrolla el producto que ustedes quieran también. Ay Dios, ¿dónde murió? Ya ni vi. Ahí está, ya se murió. Ok, entonces vamos a imaginar que esta empresa crea el producto que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Un carro nuevo, ay Dios, una manera diferente de distribuir, ¿no? Una aplicación. Una aplicación, ¿de acuerdo? Ahí como tal entran los derechos de autor y la ley de propiedad y todo lo que emane de ello. Entonces, es importante que el abogado corporativo lo conozca. Entonces, el abogado corporativo se tiene que innovar al respecto, tiene que saber mucho, mucho al respecto. Ahora, del universo de actos de comercio que una empresa pueda realizar, existen dos de ellos que para la empresa son de gran importancia en su operación cotidiana. Nos referimos a los títulos de crédito y a las operaciones bancarias. Es indiscutible que en la actualidad las empresas realizan un gran número de sus operaciones apoyándose de títulos de crédito debido a que les facilita la realización de las mismas. Pero además, el principal aliado que tiene una empresa es el banco y es con él con quien realiza un sinnúmero de transacciones para apoyarse en su actividad mercantil. La norma en que nos apoyaremos para el estudio de estos actos es la Ley General del Estudio la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora, esto también es muy fundamental, también tiene, o sea, ahí podría caber, y no me va a dejar mentir el licenciado Luis, que también tendría que conocer derecho bancario al respecto, tendría que conocer si, por ejemplo, Financiero. derecho financiero, porque, por ejemplo, ahorita que pusieron el impuesto a las personas que reciben, no sé, 6,000 pesos de depósito, creo, las personas físicas, 15,000.
15,000 pesos, perdón, 15,000 pesos las personas físicas, pues también tiene que conocerlo el abogado corporativo, o sea, le tiene que entrar a los golpes con todo en cuanto a materia bancaria, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, una transacción electrónica, las transacciones que realizamos todos los días, vamos a imaginar una transferencia, ¿no? Tienen un folio. Ese folio tiene cauce. Si no llega esa transferencia, hay que reportarla, hay que darle seguimiento para que como tal, pues, el banco valide esta situación de alguna forma u otra. Por ejemplo, los cheques sin fondo. Ya no hay, No, no, ya, no, ya no se manejan en las empresas, es raro que se no, manejen. pero vamos a imaginar que un cliente nos deposita un cheque electrónico que ves que da cauce, o sea, te dice, tienes este saldo pendiente, ¿no? Pero no ha llegado, ¿no? Ese es un cheque sin fondo electrónico. Sí siguen existiendo. Entonces, también esas operaciones peligrosas las tiene que saber el abogado corporativo para la entrega de un material, ¿no? O sea, eso también es importante. Obviamente, el cheque sin fondo le va a causar un perjuicio económico a la persona que lo realice, ¿de acuerdo? Pero lo puede estar haciendo de mala fe y también es un tema de un hecho punible porque se le conoce como fraude, ¿de acuerdo? Y el abogado corporativo también lo tiene que saber, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá va quedando claro cómo vamos manejando? ¿O es que no preguntan nada? No sé si está quedando muy, muy claro. Es que no das chance porque vas muy rápido. Sí, cierto. Es que lo quiero abarcar, pero pues me tardó un buen haciendo estas diapositivas. No, está bien, digo, compártelas, obviamente, ¿no? Ahí Angie, Angélica trae la mano. Angie, levantaste la mano. Hola, sí, es que yo sí quiero especializarme para derecho corporativo y más o menos tenía la noción de qué era lo que llevaba, pero no a tal grado de lo que usted está exponiendo. ¿Tú O sea, creías que era, tú creías que era, de- tú creías que era así como unos 10 libritos, ¿no? Pero en realidad no, muchísimo más que eso, o sea, porque lleva civil, lleva mercantil, lleva internacional, o sea, lleva muchísimo y admiro mucho al licenciado Luis que, híjole, se ha tenido que aprender de ahora sí que como dice la palabra de cabo a rabo todo esto para poder aprender. De lo que quieran les digo y de lo que quieran les doy. eso. Eso, gracias. Oye, pues eso, les he compartido libros y formas y todo eso. Hasta dio una Sí, ponencia o de sea, derecho corporativo hace casi un año, ¿te acuerdas, Luis? Ya va a ser un año. No puedo creer que ya tengamos tanto tiempo con esto de las tertulias. No, hombre, más. Ya vamos a Porque hacer dos. cuando tú empezamos antes con lo de las tertulias. A mí me dio COVID en diciembre. Sí, es cierto. Entonces O sea, empezamos a... yo creo que ya. Ya llovió. Y Bueno, a ver, ¿quién más tiene ¿tiene dudas esa o algo clase? más? ¿Eh? ¿Tienen esa clase? no, todavía no grabamos en esa época. No, no éramos tan técnicos, éramos No, rudos. Bueno, ¿podría volverla a exponer, por favor? Déjame buscar mi apunte. Muchas gracias, licenciado. Dele. ¿Quién más tiene dudas, algo que quieran saber? por lo menos díganme si está quedando clara. Claro, Carla ya me dijo que sí le está quedando muy claro, pero los demás no sé. Sí, bueno, sí, Va quedando claro. no interrumpo porque no es algo que he llevado en la escuela, no lo he tenido y me suena muy interesante todo ese tipo de situaciones. Muy bien. Yo les voy a subir material para que tengan posibilidad de entender, digo, independientemente de la ponencia que está dando el licenciado, libros para que tengan a la mano. Yo podría Muchas decir gracias, licenciado. que un ejemplo, que el derecho penal podría ser un mamut propiamente en tamaño, y el derecho corporativo sería como que la ballena azul. O sea, así para que se den una idea de lo complejo y grande. Mejor un tiranosaurio Rex. No, pues es más grande, la ballena azul es el mamífero más grande que existe en el mundo, Vivo. vivo, todavía. Sí, Susana, estas clases quedan grabadas, pero son públicas. Así es que toda la información que revelen aquí es pública, a diferencia de las clases particulares que yo doy. Estas sí son públicas, son de conocimiento de toda la gente y luego comentan cada cosa, que qué barbaridad. En el despacho donde estoy, muchas cosas las hacen las de recursos humanos, pues propiamente no debería de ser así. No tiene esa como que esa facultad o ese conocimiento. ¿No? ¿El despacho de qué? Primero que nada.
Eso sí. Ok, pues vamos a continuar. Licenciado, una pregunta. ¿En dónde está subiendo las grabaciones? En nuestro YouTube. canal de Que yo me YouTube des- se llama ok. Las tertulias. Las Tertulias del Derecho. Sí, búscalo en YouTube y te tiene que aparecer. Allá aparecemos, Ay, saludamos. Me desconecté un poquito, Lic. Saludo, licenciado Luis. Gusto saludarla, Irma. Dice que es un despacho de abogados fiscales, dice Claudia Córdoba. No, no. Está bien. Ok, Así ha de ser la calidad. eso duele. Bueno, las áreas que conforman el derecho corporativo son el derecho societario, en todo lo que referente a la parte de sociedad, su nacimiento y su organización interna. ¿De acuerdo? La legislación, la Ley General de Sociedades Mercantiles regula la sociedad mercantil, la Ley del Mercado de Valores, que mucho abogado ya no la conoce o no se la han presentado, regula las sociedades anónimas promotoras de inversión, el Código Civil. Se llaman fintech, ley fintech. Así es, el Código Civil que regula las sociedades civiles en los diversos casos que puedan funcionar como mercantiles. El derecho civil en todo lo referente a actos jurídicos de las sociedades. La legislación del Código Civil Federal. El derecho de propiedad intelectual en todo lo referente a los derechos de autor, registro de marcas, patentes, diseños industriales, confidencialidad, modelos de utilidad. Por ejemplo, ¿ustedes quién creen que redacta el contrato? Bueno, no el contrato, la carta de confidencialidad de la empresa. Un abogado, no el de El recursos abogado. humanos. ¿Sale? ¿Y qué debe de cumplir? ¿Qué requisitos debe de cumplir? ¿Qué debe de tener? Porque además hay una ley. Así es. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿de acuerdo? El abogado cumple muchas funciones al respecto. Bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Intelectual, ¿de acuerdo? El derecho laboral, las relaciones de trabajadores y sindicatos, la legislación, pues es la Ley Federal del Trabajo, la competencia económica, todo lo referente a la regulación de las empresas en los mercados, legislación, la Ley Federal de la Competencia Económica, el Código de Comercio, todo lo relacionado con la celebración de actos mercantiles, legislación, el Código de Comercio y Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El mercado de valores, lo que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Todo lo relacionado con las empresas que emiten valor al público en general. El derecho fiscal, todo lo relacionado con tributación. La legislación, bueno, esta ya no. La ley del dieto ya quedamos que ya no, ya está abrogada. Vale, se va. La ley del ISR, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación, etcétera. El derecho del consumidor, todo lo relacionado con clientes finales. La ley de protección del consumidor. Paréntesis. Yo también lo iba a hacer, pero adelante. Imagínense la empresa que se dedica a distribuir las famosísimas sopas Maruchan. Sí supieron que cancelaron la venta de como 20 productos relacionados del tipo. Todas las pastas. Sí, profesor. Lo que pasa es que no cumplían con los requisitos que marca la Ley de Protección al Consumidor. Y hay una norma oficial que está establecida para efectos del empaque y la forma de consumir. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo normal que hacen? Compran su sopita Maruchan, le ponen agüita y la meten al horno de microondas. El vaso en el que está servida es de unicel y eso, al momento de meterlo al calor extremo del horno de microondas, suelta o despide materiales que son nocivos. Por eso cancelaron todo. ¿Sí? Yo sé que para muchos, para el mexicano, es una comida barata. Creo que vale 7 pesos o 15 pesos o 12 pesos, dependiendo de donde la compra y del tipo. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas que traen problemas para la salud. No sé si han visto que en la parte exterior de los empaques dice exceso de sodio, exceso de grasas,
exceso de azúcares, Los famosos rombos. exactamente. También, por ejemplo, el abogado corporativo se tiene que saber en materia de salud, porque esa fue una norma emitida o decreto oficial, perdón, fue decreto oficial, y todas las empresas de un día para otro tuvieron que poner rombos, y ahí tuvieron que poner a todos sus representantes de venta a poner rombos de esto y del otro. Los hacían y los pegaban. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que mandar a hacer el empaque, y los empaques, para un ejemplo, se mandan a hacer por millones, porque diario por lo menos hacen 1 millón, 2 millones. Entonces imagínate los rollos de papel, los rollos de bolsas de plástico, los rollos de empaque que tienes que modificar acorde a las normas oficiales sanitarias y de salud. ¿Qué busca, licenciado? Aquí estoy. Están corriendo mis perros, entonces está lloviendo. ¿Están corriendo? ¿A quién están corriendo? Al bote de basura lo quieren matar. Bueno. Ok, entonces, Bueno. pues sí, también un tema ahí, porque recuerden que nos puede multar la Profeco a las empresas, y el abogado corporativo tiene que enfrentar esas multas en materia de, por ejemplo, un ejemplo podría ser de incumplimiento de alguna de las normas, de incumplimiento de satisfacción al cliente, en cuestión de precios, por ejemplo. Vamos a imaginar de un Walmart, ¿no? Ustedes han visto, me imagino que han de haber visto ya infinidad de videos al respecto de gente que es bien aprovechada, ve el precio de una forma, etiquetado, que está mal, y se quiere llevar un montón, y si no, levanta la denuncia a la Profeco, y tienen que hacer el cumplimiento de lo que dice ahí en cuanto al precio. Porque tuvieron un error. Exacto. Entonces el abogado corporativo en teoría tendría que estar ahí peleándose con la Profeco, y pudiera ganar la Profeco al respecto. Bueno, normalmente ganaría la Profeco. ¿O tú No, el consumidor tiene la razón hasta cierto punto. La cosa es que el servicio es lo que ellos dicen, 200% tu satisfacción garantizada. Oye, fíjate que compré este paquetito de galletas y no me gustó. Perfecto. ¿Qué quieres? ¿Te devuelvo tu dinero y te doy otra cantidad, o te devuelvo, escoge otra del mismo valor o pagas la diferencia? ¿Sí? Que si vas ahí con la marchanta del mercadito sobre ruedas o del tianguis, oiga, pues es que este tomatito me salió gusanado. ¿Qué quiere? Es lo que hay, joven. ¿Por qué no se fijó? Yo no se lo di. Eso lo compró en otro lado, mi joven. Mi güero marchante. Exacto. No, marchantito. ¿Cómo cree, hombre? ¿En serio? No, no, no. Ahí para la próxima. Ah, qué cosas. Bueno, ¿qué más? Bueno, ok, la inversión extranjera, todo lo relacionado a los inversionistas extranjeros en sociedades y las actividades que pueden hacer en México. Tiempo. Dime. Cuando es una empresa de una envergadura tal, o por el tipo de empresa de creación, se debe de tener a veces una solicitud por parte de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, la cual es la única que puede decidir si una empresa mexicana puede recibir inversión y en qué ramas o en qué áreas puede hacerlo. No pueden tener el 100%, o sea, excepción de lo que marque la ley. Por eso muchas veces dicen, bueno, me voy a unir, voy a hacer una empresa de lo que le llaman joint venture, ¿sí? Voy a entrarle a trabajar, yo pongo el 49 extranjero nacional, y el 49% extranjero y el 51% nacional, ¿sí? ¿A qué voy? Una empresa que quiere poner aquí en México sus instalaciones para producir, se debe de acatar, dependiendo del ramo, repito,
debe de acatar los lineamientos que marca la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, en la cual dice que va en parte de la Constitución, dice que los extranjeros no pueden tener el 100%, debe de tener, creo que son hasta el 75% y en algunas hasta el 80% de inversión. ¿Por qué creen que es esa regulación constitucional? Pues sencillamente porque no quieren perder. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador con su nueva política económica? Está dándole revés a lo que ya se había autorizado, que eso es una violación, porque nadie puede ir en contra de lo que ya está dado, a menos de que hubiera sido una circunstancia especial que pudiera poner en peligro la industria. Si sale más barata la generación de energía eólica o sale más barata la producción de energía a través de fotoceldas, ¿ustedes creen que va a salir mejor la producción o más barata la producción de energía antes se hacía con gas, ahora la están haciendo otra vez con petróleo? Díganme ustedes. Y les está prometiendo a todos los ilusos que le van a creer que ahora van a decir luz para todos. Mentira, no es cierto. México tiene una planta similar a la que pasó en Fukushima, en la cual es una planta de energía nuclear que está en Laguna Verde. Por el tipo de lugar en donde está, necesita mucha agua. Por el tipo de planta que es, necesita muchos cuidados. O sea, ya ha evolucionado. Esto tiene más de 30 años. ¿Entienden? Pero está manejada en parte por extranjeros, no por nacional. Hay un Instituto Nacional de, se me fue el nombre, de energía nuclear. Entonces, obviamente, debe de haber científicos mexicanos que operen, pero tiene que estar supervisada por extranjeros. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante que ustedes entiendan que la empresa no se maneja sola, sino está determinada su actividad en base a la legislación que existe para la materia. ¿Vale? Adelante, licenciado. Ok, y bueno, como dice el licenciado Luis, la ley de inversión extranjera como tal. Derecho penal, todo lo relacionado a los delitos que pueden cometer los administradores y o representantes legales de las sociedades y también los trabajadores propiamente, ¿de acuerdo? Y pues el Código Penal Federal o el Código Penal de sus diferentes estados, ¿de acuerdo? Ahora, la ley de concursos mercantiles, todo lo relacionado a las empresas que la ley considera insolventes, la ley de concursos mercantiles. Y todas las Es demás... el concurso mercantil, déjame decirles. Okay. Una empresa se declara en concurso mercantil cuando debido a los manejos o a las circunstancias no puede afrontar de todos y cada uno de los pasivos que tiene. Si le debe a bancos, si le debe a proveedores, si le debe a una empresa que le hizo una inversión, o sea, el pago de dividendos, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, la persona que se va a someter al concurso, van a nombrar a un interventor y ese interventor va a hacer un análisis. Puede ser un juez, pero también puede ser a través de una, no litigación, pero sí se va a someter al juicio, valga la expresión, de un particular que va a ser el encargado de llevar a cabo, decir, bueno, ok, esto que estás produciendo, esta parte hay que separar para los trabajadores, esto para Hacienda y esto para los demás. Llegará el momento en que digan, no puedo pagar proveedores. Entonces llegan a un arreglo, a un convenio, que le puedan decir, ok, en un año te doy un año de gracia para que me pagues, si no, garantízame con bienes el pago de la deuda. ¿Sale? Hay dos cosas de las cuales una empresa no se salva. Primero que nada, de Hacienda, y segundo, ¿de qué más? ¿De qué más, licenciado? ¿Del SAT? ¿Puede ser? Pues es Hacienda.
Hacienda el y la pago de muerte. impuestos, de la muerte, exactamente. Nadie se libra de la hacienda ni la muerte. Nadie, ningún ser humano en esta tierra se va a librar. ¿Por Nadie. qué? Así me digan ustedes, ay, licenciado, pues yo compro en la tiendita de la esquina. La tiendita de la esquina paga impuestos y te los avienta con el IVA, ¿de acuerdo? Y O ni te no das paga cuenta. impuestos. O no paga impuestos tampoco, pero siempre pagamos impuestos de alguna forma u otra, cuando pagas tu luz, cuando pagas tu teléfono, cuando pagas tu internet, cuando compras un teléfono nuevo, ¿no? Salvo que venga con sangre, ¿de acuerdo? Cuando el tiempo aire. El tiempo aire también pagas como tal IVA, ¿de acuerdo? Entonces, igual cuando trabajas en una empresa formal, pagas el ICR, es un impuesto también. O sea, Y no, cuando vas a tomar un refresco. sí, y los cigarros, hasta los sueltos pagas impuestos, ¿de acuerdo? ¡Ah! Te venden a 5 pesos cada cigarro. ¡Eis! Ya subieron, ya están a 6. ¿Cómo se ve que ya no compra cigarros sueltos, de veras? No, ¿cómo se ve que yo no fumo, verdad? Sí, ahí sí se nota. Bueno, independientemente de eso, pues sí, nadie se libra de Hacienda y la muerte. Ahora, actos y hechos jurídicos. Hechos jurídicos, sucesos temporales y espacialmente localizados que provocan al ocurrir un cambio en la realidad jurídica existente. ¿De acuerdo? Son los modos de realización de los supuestos jurídicos. Son hechos hipotéticos, es decir, cuya realización es posible y no porque es posible, es prevista en los supuestos jurídicos de la norma. Son todos los acontecimientos susceptibles de producir alguna adquisición, modificación, transferencia o extinción de los derechos y obligaciones, perdón. Ahora, fenómenos o circunstancias a las cuales atribuye la ley efectos jurídicos que se realizan por la intervención de la voluntad humana y con la intención de crear, modificar, transgredir o extinguir relaciones jurídicas. Es un hecho en que interviene la voluntad del ser humano tendiente a producir consecuencias de derecho o efectos jurídicos. ¿De acuerdo? Esos son los actos jurídicos. Los hechos. Los hechos jurídicos, acontecimientos o circunstancias positivas o negativas a las que la ley atribuye consecuencias jurídicas. Acontecimiento en lo que no interviene la voluntad del ser humano y que produce consecuencias de derecho o efectos jurídicos. Se clasifican en naturales o humanos. Fenómenos de la naturaleza a los cuales se les atribuye efectos normativos como un sismo, un incendio, todo lo que sea como tal una causa natural. Inundación. Una inundación, un maremoto, ¿qué otra cosa podría ser? Un tornado, ¿no? Huracán, no sé, dependiendo, no soy experto en fenómenos naturales. Bueno, humanos, conductas humanas a las que las normas les imputan derechos u obligaciones, ¿de acuerdo? Ahora, de los actos jurídicos. Un acto jurídico es realizado por miembros de la sociedad, crea o extingue derechos. Los delitos y las faltas administrativas son actos jurídicos en la medida que producen consecuencias jurídicas y crean derechos y deberes de indemnizar. La reparación del daño civil, la reparación del daño penal, ¿cómo se llama? La indemnización, dependiendo, ¿de acuerdo? Ya lo hemos visto todo eso. Las clases de actos jurídicos son unilaterales y bilaterales. Unilaterales importa la voluntad de la persona, de una sola. Bilaterales requiere del consentimiento de dos o más voluntades. ¿De acuerdo? Ahora, requisitos de existencia de los actos jurídicos. Consentimiento, expresión de la voluntad, el querer interno para realizar un acto que produzca efectos jurídicos. Objeto, debe ser física o jurídicamente posible. La solemnidad, en algunos casos de conformidad con nuestra ley es necesario expresar la voluntad, ejemplo, el matrimonio. Para que haya matrimonio tiene que haber voluntad de las dos partes, tal cual. Requisitos de validez de los actos jurídicos, capacidad, aptitud que poseen las personas para ser sujetos de derechos y obligaciones. Ausencia de vicios, es necesario que el consentimiento manifieste de la manera libre y espontánea que no existan circunstancias que impiden o modifiquen el contenido real de la voluntad. Causa, motivo o fin lícito. Debe ser conforme a las leyes de orden público, a la moral y a las buenas costumbres.
Forma. Debe sujetarse a la manera que la ley señala para celebrarse. Persona es todo ser susceptible de tener derechos y obligaciones. Persona física y persona moral son los dos. Personas físicas son sujetos sociales considerados por el derecho en forma individual. Persona moral son asociaciones o corporaciones temporales o perpetuas formadas con algún fin o motivo de autoridad pública. Atributos de las personas físicas, ya las conocen, ya lo hemos visto y hasta lo he dejado de tarea: nombre, domicilio, ¿de acuerdo? Los efectos que tiene el domicilio como tal, las clases de domicilio, ¿de acuerdo? El estado civil, también es un atributo de la personalidad, y es el estado civil como tal no los tiene, no lo tiene una persona moral, ¿de acuerdo? Solamente es propio de las personas físicas, ¿de acuerdo? Ahora, capacidad jurídica es la aptitud natural y legal que tienen las personas físicas. Podría ser titular de derechos y obligaciones para poseer, ejercer por sí misma o por un representante, teniendo a libre administración de sus bienes y persona, de ejercicio y de goce, ¿de acuerdo? Atributos de las personas morales: la capacidad, ¿de acuerdo? La razón social constituye un medio de identificarse social necesario para sus relaciones jurídicas. La ley regula su denominación. El contrato de la sociedad debe contener la razón social conforme a lo establecido en el Código Civil. Ese propiamente sería el nombre de la empresa, ¿de acuerdo? La nacionalidad: son personas morales de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a las leyes de la República Mexicana y que tienen en ellas su domicilio legal. Domicilio: las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se ha establecido su administración. Las que tengan su administración fuera del DF, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de una circunscripción, se consideran de nacionalidad y domiciliados en el lugar donde los hayan ejecutado. Las sucursales que operen en un lugar distinto de donde se radica la casa matriz tendrán su domicilio en el lugar donde hayan adquirido las obligaciones de las mismas sucursales. Por ejemplo, ustedes van a un Walmart. Hay un montón de Walmarts en la República, ¿de acuerdo? Van a un Walmart, ¿y qué dice el ticket? ¿O qué dice la factura? Hasta abajo viene el domicilio fiscal de la empresa. Y este domicilio siempre va a ser el mismo. Aquí yo estoy en Puebla, hay personas en Quintana Roo, otras del Distrito Federal, otros del Estado de México, y el domicilio siempre va a ser el mismo. Santa Fe. Exactamente, es en Santa Fe. El domicilio va a ser exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Eso no cambia, aunque tengan muchas empresas, bueno, no muchas empresas, muchos Walmarts, ¿de acuerdo? Construidos en toda la República, el domicilio siempre va a ser el mismo. Regresamos con el mismo enlace porque esto ya se puso intenso, ¿de acuerdo? Regresamos. Ok.